Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a estar con esta maravillosa redacción y retórica, si se puede decir así, del libro de Zacarías. No sé cuántos de ustedes en el capítulo 1 tiene un título, quiero que por favor me lo lean. ¿Cuál es el primer título que aparece en Zacarías capítulo 1? A ver, ¿quién me dice? Llamamiento a volver a Jehová. Súper bien. El mío en Nueva Traducción Viviente dice, un llamado a volver al Señor. Y como este espacio va a ser muy interactivo porque al Señor le gusta la comunicación en doble vía, Él habla y espera una respuesta, nosotros escuchamos y damos también una respuesta, vamos a empezar con una pregunta. Cada uno de ustedes se la va a hacer, ¿listo? Así que, Estefi, regálame la pregunta, por favor. Y dice así, ¿quién de ustedes ha tenido una herencia eterna? ¿Qué significa eso? ¿Quién de ustedes puede recordar un abuelo, un bisabuelo o un tatarabuelo que haya sido conocido por amar a Dios? Vayan pensando eso. ¿Quién vaya? Bueno, por acá ya me levantan manos, súper bien. ¿Quién más? Bueno, quiero que piensen, ¿quién ha tenido una herencia eterna? Alguien que usted diga, uy, mi abuelo, ese hombre amaba a Dios. O mi bisabuelo era una persona que, mejor dicho, Dios hablaba y él lo escuchaba y fue súper guiado por Dios. Creo que muy pocos de nosotros, ¿cierto? Podemos tener la dicha de tener una herencia eterna. Y ese es el llamado precisamente que hace Zacarías desde el capítulo número 1, del versículo 1 al 6. Entonces, vamos a leer específicamente para los que no pudimos resolver esa pregunta de tener una herencia eterna. Nos vamos a ir al versículo número 4. ¿Listo? Zacarías capítulo 1, el versículo número 4. Y quiero que por favor la leamos todos juntos. Yo la leo aquí a favor de los que están conectados virtualmente. Dice así. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Hasta ahí, potente, impresionante, está fuerte esta palabra. Aquí en mi versión dice, no sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando el Señor habló. Y yo creo que es bueno nosotros recopilar o recordar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi abuelo? ¿Qué hizo mi bisabuelo? Y si nos damos cuenta, hay un patrón de relaciones rotas, de malas manejos de dinero, de enfermedades. Y el Señor dice, oiga, ustedes no se dan cuenta que hay como un patrón que pasa algo de generación en generación y nos da la respuesta, es porque no queremos escuchar a Dios. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, eso a nivel como Colombia, yo quería darles el contexto colombiano, ¿qué está pasando aquí? Me puse a estudiar y aproximadamente tenemos un total de 45 guerras desde la fundación de la Gran Colombia. Ha sido un periodo de guerra tras guerra, tanto internas como externas, y nos da un patrón de esas disensiones. ¿Qué es eso? Disensión es el tema de pelear, de buscar salvar por mi cuenta lo que me pertenece, y tenemos una herencia generacional en nuestros países, pongámoslo a nivel macro, latinoamericano, ¿cierto? De siempre estar en guerrillas, de tener, por ejemplo, aquí la guerra de los 1000 días en Colombia, de muertes, de masacres. Si nos vamos a las memorias históricas de nuestros países, hemos tenido una herencia generacional de nuestros antepasados. Eso por primera parte en Colombia. No sé usted en su familia qué patrón tenga en su familia. Yo quiero que usted empiece a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el patrón de mi familia? ¿Y qué quieres tú poner hoy una pausa y decir, para y escúchame que yo te tengo la solución? Vaya preguntándole eso al Señor, porque ese es el efecto de la palabra de Dios. Busca cambiar y transformar. Así que en ese contexto me gustaría traerlo a nivel macro. Les contaba que en Colombia hemos tenido un patrón de muchas guerras, de disensión, de resolver las cosas levantándonos los puños, dicen por ahí, de hacerlo a nuestra manera. Y también hemos tenido un patrón de indiferencia. Aquí me corroborará David en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947, cuando se fundó el Estado de Israel. Colombia decidió abstenerse de votar. O sea, dijo, en eso no me meto, es una nación sola, está en millones de problemas y yo voy a salvar mi pellejo y no voy a votar por esa situación. Entonces es como si uno viera al vecino que está de alguna manera con la casa incendiada y uno dice, ah, no, pues problema de él, yo me hago el loco, yo estoy bien, acá no pasa nada, entonces yo para qué me voy a meter allá a ayudar de alguna manera.
No sé si ustedes también sienten que nosotros, y más en esta ciudad bogotana, somos totalmente indiferentes. Se siente desde que uno sale a la calle, desde que uno se sube al Transmilenio, cuando se abren las puertas del Transmilenio y entran las personas, es sálvese quien pueda. O sea, el primero que coja puesto, el primero que se codee, no importa si hay una persona mayor o un niño. Tenemos esa, de alguna manera, esa tendencia de salirnos con con la nuestra, por decirlo así. Entonces, el Señor dice, bueno, todo eso pasa porque tienen un patrón generacional. Y yo sé por qué pasa esa situación. Es porque ustedes no tienen esa escucha activa conmigo. Y no sé si les pasa, a veces venimos a la iglesia y bueno, escuchamos como que sí, qué chévere el predicador, todo el versículo bonito, bla, 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 pero no nos detenemos a que esa palabra entre a nuestros corazones. Y acá les cuento un testimonio personal. Yo antes escuchaba por escuchar, o sea, me ponía a cocinar y a escuchar un podcast. O iba haciendo ejercicio y escuchaba música, algo así como multitasking, como dicen, y no me ponía a escuchar directamente. Hasta que una vez tuve un problema relacional de comunicación y yo le dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Como que necesito ayuda. Y el Señor me dijo, es que tú tienes que escuchar con el corazón. Y yo dije, wow, eso suena como muy profundo, voy a intentar. Y así fue. Entonces, a la siguiente vez que me encontré con esa persona, no la escuché con mis oídos, como venga y yo le respondo escucho para responder. Esta vez dejé que todo lo que me decía esa persona entrara por mi corazón, así, de una. Y fue impresionante el cambio de oír a escuchar, que es muy diferente. Y eso es lo que quiere el Señor. Vámonos aquí a ese versículo número 4, volvámoslo a leer toda esta parte desde el capítulo número 1, porque me gustaría que tuviéramos ese contexto del Señor. Este es un llamado, como leíamos en el título, se llama un llamado a volver al Señor, a parar de todas esas tendencias nocivas y negativas. Así que vámonos todos y lo podemos leer a una sola voz. Vamos a volver a leer Zacarías 1:4, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Impresionante. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, nos ha puesto el versículo, nos ha puesto el predicador? Incluso el Espíritu Santo nos ha dicho por allá internamente, eso no está bien, lo que estás haciendo no está bien. Y nosotros, con los oídos tapados, seguimos derecho. Entonces, yo creo que este es el momento para parar un momento, para hacer como el stop y decirle, Señor, enséñame a escucharte, a atender a tu voz, como dice ahí en ese capítulo número 4, para que así el Señor nos vuelva de esas malas acciones. Y bueno, les voy a hacer un resumen de todo este libro. El Señor es tan específico y les pide dos cosas muy importantes que quiero que todos estemos muy atentos a tener en la relación con el Señor. La primera de ellas es el tema de la justicia. El Señor dice, les pido justicia. Y la segunda es, les pido piedad. Son dos cosas que nos pide el Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque en este libro, el pueblo de Israel vino de un exilio, o sea, vino de pasar la peor temporada de sus vidas. Y creo que nosotros, de alguna manera, tristemente, la naturaleza humana, hasta que no llegamos y tocamos fondo, no decimos, ¿cómo se sale esto? Necesito ayuda, necesito buscar al Señor. Entonces, ellos estaban en ese punto de quebrantamiento, y a veces cuando uno está quebrantado es cuando mejor escucha, ¿cierto? Y ahí es donde les lanza el versículo 4, les dice, listo, están dolidos, les duele, no tienen nación, sus hijos fueron cautivos, los llevaron como esclavos, perdieron todo. ¿Por qué pasa eso? Porque no me están escuchando y yo siempre quiero lo mejor para ustedes. Entonces ya cuando captan la atención del público, el Señor les lanza dos, de alguna manera, requisitos para salir de ese exilio. El primero es justicia. No sé para ustedes qué significa justicia. A veces suena como un poco político, más elaborado, ¿cierto? Un concepto más social. Y el segundo es la piedad. Ese suena un poco más espiritual, como amable, como bueno. Entonces yo quisiera que Stefis nos ayudaras con dos videos muy cortitos que nos hablan de esas dos perspectivas. Y yo quiero que mientras vean el video, usted se autoexamine con ayuda del Espíritu Santo y se pregunte si usted tiene justicia y si usted tiene piedad o esa misericordia del Señor. Entonces vámonos primero, Steffi, con el video de justicia. Hacemos una pausita, esto es más taller, y después pasamos con el de piedad. Entonces, sí, puedes compartir el audio también en el video para que podamos escuchar qué es justicia
y después pasamos a piedad. Entonces vámonos con esa primera. Gracias, Estefi. Listo. Y para los de Zoom, también nos avisan si están viendo la pantalla y si están escuchando este video acerca de la justicia desde la perspectiva bíblica. ¿Puedes subir? Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios, que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas.
Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Gracias, Estefa. Wow, este video sí que resume de una manera impactante, ¿cierto? Cada vez que me gusta ver ese video varias veces, refrescarlo y volverlo a ver, porque a mí me genera tres cosas. La primera es buscar ese diseño original de Dios, como Señor, ¿por qué estoy tan errada y veo a la persona que me cae mal o que me hace mal totalmente opuesta a una imagen de Dios? Que eso es lo que de alguna manera hemos tenido como país, ¿cierto? De si no es liberal, entonces es mi enemigo y de malas y lo mato, o si no es de millonarios, entonces acá la muerte, ¿cierto? Y cosas así tan mínimas que nos dejamos de alguna manera, usando esa palabra como embobar o embolatar, ¿cierto? De perdernos la grandeza de ver la imagen de Dios. Entonces, ese sería como la primera invitación, ¿no? Ver nosotros en qué estamos siendo injustos. Porque teniendo ese contexto, ya sabemos que ser injusto significa aprovecharse de los demás, significa ser indiferente con los demás, significa de alguna manera ponerme por sobre los demás. Entonces, esto únicamente lo podemos cambiar con el Señor. Y sí, la invitación es que seamos una nación justa, que podamos de esa visión de Dios traer justicia a nuestras vidas. Entonces, bueno, esa era como la primera parte, justicia, fue lo primero que el Señor nos pide. Ahí para que ustedes también lo hablen con el Señor y se calibren y digan, bueno, Señor, ¿qué tan justo o injusto soy? ¿Cómo puedo llegar a tu diseño original? Y la segunda, de alguna manera, requerimiento que el Señor nos pide, y si me regalas la siguiente, Estefi, es la piedad. El Señor dice, tengo dos cosas contra ustedes, su injusticia y su impiedad. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación que el Señor nos hace y nos muestra en Zacarías del capítulo 1 al 4 y después más adelante nos da la solución del 3, del 1 al 10? Es la dependencia del Espíritu. Nosotros por sí solos, como decía el video, no podemos llegar a esos estándares tan altos y tan excelentes de justicia, tanto con nosotros mismos, porque a veces somos injustos con nosotros, no tratamos la imagen de Dios como debería ser, ¿cierto? Con actitudes, con hábitos, con pensamientos, y hacia los demás. Entonces, acá yo les voy a resumir una espectacular historia precisamente de este capítulo y nos dice cómo nosotros podemos llegar a pasar de esa impiedad a la piedad y de esa injusticia a la justicia. Y aquí quiero que por favor nos vayamos al capítulo número 3 de Zacarías. Vamos así, abuelo de pájaro, al capítulo número 3. Y también hay un título grande que le da la bienvenida a esta primera parte de Zacarías. No sé qué dice en sus versiones, en sus Biblias, si alguien me puede leer, por favor. Visión del sumo sacerdote Josué. Ok, súper espectacular. En mi versión, Nueva Traducción Viviente, dice, limpieza del sumo sacerdote. Y no sé si ustedes recuerdan, el sumo sacerdote era la imagen o el puente entre Dios y los hombres, ¿cierto? Y aquí el Señor nos llama a eso. Ustedes para ser instrumentos de justicia, y el diseño original del ser humano era hacer eso, representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, el Señor sabe que no logramos con la comitiva de llegar a ser la imagen de Dios, representante de Dios acá en la tierra, y Él dice, listo, no pudieron, yo voy a meter mi mano, yo voy a lavarlos y voy a ponerlos donde debe ser. Y ahí empieza entonces una visión de Zacarías donde él ve esa representación de lo que sucedió en el cielo aquí en la tierra. Entonces, les voy a ir resumiendo versículo a versículo. En el primero, si me regalas atrás, Estefi, muchas gracias. Él empieza a contar esa visión. ¿Qué pasa ahí? Él ve a este sacerdote que se llama Josué, estaba delante del ángel de Jehová. Y también estaba Satanás a su mano derecha. ¿Qué hace Satanás? Ahí, ¿qué me dice? Acusar, exactamente. Satanás sí sabe cuál es nuestro diseño. Y él por eso nos acusa. Nos acusa cuando mentimos, cuando la hacemos mal, cuando la embarramos. Está ahí porque ese es su diseño, es torcer, es acusar, es dañar. Sin embargo, el Señor tiene el diseño mayor para nosotros que está en el versículo 2. Y miren, esto está espectacular, me encanta toda esta narrativa porque empieza a contar cómo el Señor está frente a nosotros ante ese acusador. Si me ayudan a leer, vámonos con ese capítulo número 2. ¿Qué le dice el Señor a Satanás? Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, a pesar de que, en el anterior, gracias Estefi, a pesar de que sabe que este sacerdote ha dañado su diseño, el Señor sale a rescatar, a abogar, a respaldar a Josué, en este caso,
Y más adelante el Señor empieza a contar que Él nos ha elegido. O sea, yo quiero que se agarren de esto y a pesar de que estemos en injusticia, que la barremos algunas veces, tengamos claro que somos escogidos y que el Señor va a abogar por nosotros. Eso nos permite salir de listo. Bueno, estoy acá en injusticia, Señor, sálvame, por favor. Devuélveme al diseño original y gracias, porque tú me defiendes. Y ahí me recuerda también el Salmo 27, donde dice, aunque padre y madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Y creo que es algo que necesitamos este año, aunque se levante lo más fuerte, aunque tengamos una incertidumbre política, aunque tengamos lo que venga económicamente con nuestras familias, el Señor me va a recoger, va a defenderme, así como lo estamos leyendo aquí en Zacarías 3, el versículo 2. Y la última parte que me encantaría que todos viéramos es el siguiente versículo, Zacarías 3, 3. Bueno, esa es nuestra condición original. Dice que ese sacerdote estaba vestido de vestiduras viles, significa malas, torcidas, injustas, como lo que veíamos ahorita. Y nos vamos al versículo número 4, que dice de esta manera. Vámonos todos a leer. Quiero que lo lean para que lo interioricen también. ¿Listo? Entonces, vámonos con Zacarías 3, el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow, yo creo que voy a enmarcar ese versículo y voy a decir, Dios me ha quitado esas vestiduras viles. Cuando tengamos esos malos hábitos, esos malos pensamientos, vamos a quitarnos esas vestiduras viles porque el Señor ya pagó en la cruz y vamos a revestirnos de ropas de gala. Entonces vamos a hacer un proceso de cambio totalmente. Vamos a reemplazar esas vestiduras viles y por eso les mostraba el video al comienzo, para que nosotros con ayuda del Señor nos identifiquemos, estamos en injusticia, qué vestiduras están como no haciendo match, no haciendo fit con lo que el Señor quiere para nuestras vidas y que el Señor nos saque a esa idea original. No sé si ustedes se imaginan cómo sería Colombia si todos fuéramos justos. ¿Cómo se imaginan? Más lindo aún, ¿cierto? Ahí sí haría match la belleza geográfica con la calidad de personas, ¿cierto? Entonces, oremos porque si el Señor genera una semilla chiquita de justicia acá, ¿se imaginan lo que podemos hacer con 10 personas que sean justas, 15, que digan, Señor, sí, yo me lanzo a esto, acepto tu invitación y me voy a ser justo? Colombia, o al menos Villa del Prado, cambiaría. Eso ya sería un hecho. Y la última invitación que el Señor nos da es la piedad. Y wow, que esto también me generó un tema de, Señor, necesito cambiar, necesito tu piedad, porque estamos también con el antidiseño en nuestras vidas. Entonces vámonos con el siguiente video y el mismo ejercicio. Pregúntele al Señor qué tan bien, qué tan cerca, qué tan lejos está de esta palabra que vamos a ver. Habla acerca de la piedad o también un sinónimo de la compasión. Entonces, Estefi, muchas gracias. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía.
Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente Rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos, como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Gracias, Estefa. Wow, qué hermoso el Señor, tan lindo. Yo creo que de todas las características, y sí, un aplauso a esa invitación de Dios. Es hermoso saber cuál es la naturaleza de nuestro Dios. No sé si ustedes han escuchado de los dioses griegos, de los dioses nórdicos. Ellos siempre iban hacia la ley, la embarraste y venga y te caigo con el rayo, y sí era literal todo el tema de ser duro y de ser inmoral y de ser inconstante y tener, mejor dicho, todos los antitipos de lo que es nuestro Dios, pero saber que nuestro Dios es compasivo, que Él busca lo bueno. Yo creo que aquí uno debe decir, Señor, no entiendo por qué tú quieres que ame a los demás, pero enséñame porque sé que va a ser un buen resultado, sé que va a traer como esos buenos frutos que vemos ahí en la imagen, que van a traer gozo, paz, bendición para nosotros e incluso a nosotros mismos lo podemos imaginar. ¿Qué sería una nación como Colombia que fuera piadosa, que ayudara, que diera la milla extra, que no solo se quedara con el dolor propio, sino que dijera, bueno, venga el Señor, lléname, ayúdame y yo también voy a ayudar a bendecir a otros? Y creo que el Señor sí está moviéndonos a nosotros como colombianos a misericordia. Nos está cambiando el corazón, nos está quitando esa sequedad también con recibir a los extranjeros, con recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, para bien. Y aquí es el momento en pedirle al Espíritu Santo, ayúdame porque todos esos frutos yo no puedo lograrlos. O si los logro, me duran una semana, ya después se me acaba la compasión, se me acaba la justicia, hasta ahí llegué. Y por eso es tan importante estar en conexión con el Espíritu Santo. Porque así como el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y ustedes lo ven ahí. ¿Qué pasa si arrancamos la uva antes de tiempo? Muere, exacto. ¿Qué más pasa? No madura, no crece exactamente. Entonces, la única manera en que nosotros podemos dar ese buen fruto, tener una vida plena, abundante, llena, así como esa imagen que estamos viendo, es a través de la constante relación con Dios. Por eso el tema de hacer nuestros devocionales, porque no es un tema de religiosidad, una carga, no, al contrario, es una oportunidad que usted tiene para llenar su alma y ser esos instrumentos de justicia, de bien, de bendición, para saber llevar a ese que lo pisó, a ese que habló mal de usted, a ese que lo engañó, a ser astuto, a ser sabio. Ese es el momento donde nos podemos recargar
y podemos de alguna manera reencauzar nuestras vidas, como aquí el pastor muy amablemente nos contaba acerca de su testimonio. Reencauzar yo creo que es el mayor ejemplo que tenemos hoy de un reencauce de vida. Así que, bueno, sé que la prédica está más corta, más concisa, fue más de apoyo con los videos, pero si ustedes terminan el día de hoy y no se acuerdan de nada y solo se llevan una idea, llévense esta idea. Y es el versículo número, el capítulo 3, Estefi, de Zacarías, si me lo regalas, por favor. El versículo número 4. Es esa invitación que dice el Señor. Desde la parte de abajo voy a leer lo que quiero que nos enfoquemos. Y dice así: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, no cualquier tipo de ropas, ni siquiera una normal, una limpia, sino de gala. Entonces, eso es lo que queremos quedarnos hoy y llevarlo a este nuevo año que el Señor nos permita tener. Y es decir, bueno, Señor, yo reconozco que soy injusta, que no tengo piedad, no tengo misericordia. Ayúdame, por favor, a cumplir ese diseño original que tú tienes conmigo. Esa sería la conclusión de toda la invitación. Y ya en la última diapositiva me encanta que Zacarías, todo el libro de Zacarías, termina con una pregunta final. Así como iniciamos con una pregunta, cerramos también con una pregunta y la vamos a proyectar acá en pantalla, esa última pregunta para que cada uno de nosotros nos quedemos con esto. Y es una pregunta revertida, o sea, significa que va ya no de aquí para allá, sino de allá para acá. Y el Señor dice así: ¿serán ustedes un pueblo que está listo para participar en el reino de Dios? Esa es la pregunta con la que les dejo, con la que esperamos meditarla, aplicarla y decir: sí, Señor, sí vamos a ser un pueblo, vamos a ser una familia, una iglesia, una nación lista para participar en el reino de Dios. Que el Señor nos traiga esa convicción profunda a cada uno de nosotros. Así que, bueno, esta era la prédica que el Señor ponía en mi corazón, llevarla, y si usted quiere, lo invito a que se pueda unir conmigo. Ya podemos dejar de compartir pantalla y le pidamos al Señor esas nuevas vestiduras, esa justicia, esa paz, eso que a veces no nos parece tan atractivo porque no es lo que suena en Instagram o en Facebook o en Twitter, pero es al fin y al cabo lo que ha hecho que las naciones, las mejores naciones, prosperen y pasen de generación en generación, y eso es lo que queremos aquí para, pues, tanto nuestras vidas como para Colombia.